El Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio, de la buena noticia según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Hace 8 días Jesús comienza el sermón de la montaña y lo inicia con las bienaventuranzas. Hoy continúa ese sermón de la montaña y nos dice a todos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Los textos de hoy giran en torno a estas dos realidades. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Hablemos de la sal. La sal. En la antigüedad, cuando nacían los niños, inmediatamente los salaban para protegerlos de cualquier infección. En la antigüedad pagaban el jornal con un puñado de sal. De ahí viene salario. Porque esta era escasa y de gran valor. Hasta hace muy poco, nuestras mamás, nuestras abuelas compraban la carne, la envolvían en periódico, el carnicero, y luego le daban un atadito de sal. La mamá llegaba a la casa, arreglaba la carne, la salaba, porque no había refrigerador, y la salaban para que se conservara, para que no se corrompiera, para que no se desvirtuara y durara hasta ser consumida. La sal es curativa. Usted llega con los pies muy hinchados, a uno a cierta edad se le comienzan a hinchar los pies. Oiga, qué cosa tan berraca, ¿no? Entonces uno coge un puñado de sal con agua tibia y mete ahí los pies como un viejito y descansa. Se deshinchan, se desinflaman. La sal es la que resalta el sabor de las comidas y se necesita su justa medida.
porque muy simple no es y muy salado tampoco, su justa medida. Y pudiéramos seguir hablando de las propiedades y de los encantos de la sal, pero sobre todo ella es un elemento preservante para que nada se corrompa. Y precisamente esta predicación, por la gracia del Señor, de su Espíritu, la he querido llamar corrupción, que además es un tema que está en el escenario internacional, nacional, regional, institucional. Digamos varias cosas. ¿Por qué el ser humano, si es sal, porque así lo declara Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, por qué se corrompe o nos corrompemos con tanta facilidad? Y decimos varias cosas. Nos corrompemos por falta de valores. Nos corrompemos por ausencia de Dios. Nos corrompemos por el olvido del más necesitado, del más pobre. Nos corrompemos por desconocimiento. Nos corrompemos por falta de educación. Nos corrompemos por codicia. ¿Qué más vamos a decir? Que la corrupción no tiene ni regiones, ni siglas, ni partidos políticos específicos. Que ella infortunadamente logra salpicar todas las realidades, todas las regiones, todas las siglas, todos los partidos. ¿Qué más vamos a decir? Que donde hay poder y mal uso de ese poder, hay corrupción. Por eso el poder es una de las tentaciones más fuertes en el ser humano. Dicen que cuando uno tiene un poquito de poder, suele sacar su peor versión. Usted le da un poquito de poder a alguien y se entera quién es esa persona. ¿Qué más vamos a decir? Que la corrupción es uno de los fenómenos, por no decir el más, que produce violencia a nivel personal, familiar, nacional, internacional. ¿Qué más vamos a decir? Que la corrupción es tan antigua y tan actual como el hombre mismo. Y vamos entrando en materia espiritual para decir que la corrupción entraña un pecado. Y ese pecado aparece en la Escritura: no codiciar los bienes ajenos. Y de una manera más perentórica: no robarás. ¿No qué? No robarás. Así que ella compromete de principio a fin la honestidad del ser humano. Si la sal se vuelve sosa,
¿con qué salaremos? Si tú te corrompes, ¿con qué salaremos? Si yo me corrompo, ¿con qué salaremos? Entonces vamos a reflexionar algunas expresiones de esta penosa realidad. Primera, saberlo todo y no decir nada. ¿Cómo? Eso es corrupción. Mis hijos. Lo llamamos impunidad. Y uno muchas veces piensa en el Estado, piensa en las grandes empresas, piensa en el gobierno, pero creo que también debemos aprender a pensar en nosotros. ¿Cuántas cosas sabemos y no las denunciamos? Y cuando yo sé algo y no lo denuncio, me vuelvo corrupto, caigo en la impunidad y a la vez me convierto en cómplice de esa situación. Y a todos seguramente nos asiste un miedo, un pánico de denunciar. Y por eso muchas veces nos hacemos los de la oreja mocha o los de la vista gorda. ¿Cuántas veces tú te enteras que en casa tu hijo está teniendo una mala actuación y prefieres callarte, no lo confrontas, no lo corriges y lo único que haces es comprar una paz de caucho, una paz artificial? Y ahí entonces aparece la corrupción familiar. A ver, hermanos, ¿quiénes de nosotros sabemos dónde expenden droga en este barrio? ¿Quiénes sabemos? Y si nos quedamos callados para no crear enemigos, nos hacemos los de la vista gorda y los de la oreja mocha. Y entonces dejamos que los muchachos se vayan envenenando cada vez más y más. Lo importante es que no sea mi hijo, pero si es mi vecino, ¿qué le vamos a hacer? En estos días, escuchando al fiscal general de la nación, qué preocupación tan grande con el tema del microtráfico en nuestras universidades, en nuestros barrios, en nuestros colegios, en los centros comerciales, con un agravante que a razón de este fenómeno del posconflicto, entonces ya la droga no la sacan, sino que estamos saturados de sustancias psicotrópicas que los muchachos reciben inicialmente gratis para crear en ellos la adicción, con esta preocupación que las ganancias de la droga que se saca del país es del 240% y las ganancias de la droga que se expende en los barrios, en las universidades, en los colegios es del 1406%. Entonces nos vamos a quedar muy pronto, lo decía el fiscal general de la nación, sin una generación. Se nos va a desaparecer una generación, va a quedar ahí un bache, un hueco, un agujero oscuro, sin posibilidades de quien nos releve en los cargos públicos, en las empresas, en la iglesia.
No vamos a tener quien nos releve, porque a esta velocidad tan espantosa, todos nuestros muchachos terminarán envenenados. Es demasiado grave. Segunda expresión de corrupción: los mismos con las mismas. ¿Cómo? Digamos que a nivel gubernamental eso se llama nepotismo. Fíjense, cuando el presidente es el señor y después la esposa, cualquier parecido con la realidad y sucede no solo en los gobiernos nacionales, sucede en las pequeñas comunidades. ¿Cuántas veces les he insistido a ustedes que nuestros grupos pastorales tienen que ser ¿qué? Abiertos? Porque de lo contrario se vuelven unas mafias. Y si alguno de ustedes ha tocado la puerta de un grupo pastoral y no le han abierto, dígamelo. Porque entonces las parroquias terminan siendo eso, unos guetos, los mismos con las mismas. Se los he insistido hasta la saciedad en los encuentros de grupos primarios. Cada grupo tiene que estar abierto, porque cada vez que llega alguien se oxigena el grupo, se enriquece el grupo, crece el grupo. Y cuando nos cerramos, nos volvemos guetos, los mismos con las mismas, nos corrompemos. Por eso uno lo cambian de parroquia. Porque de repente, pasados algunos años, uno cree que este chuzo lo hice yo. Y no, esta es una comunidad de fe, dinámica, en movimiento. No le dé pena ni temor acercarse para participar y pertenecer a un grupo pastoral. De lo contrario pasa lo que les acabo de decir: nos corrompemos. Tercera expresión: cuando los recursos se van por el caño roto. Con una gran preocupación, hermanos, que admitimos el robo, porque llegamos a decir: hombre, que roben, pero que roben ¿qué? Poquito. No, ni mucho ni poquito. El recurso común es un recurso sagrado. Claro. Usted trabaja, conténtese con su paga, pero si le corresponde manejar un bien común, sea demasiado cuidadoso y delicado con ese bien común. Y no se trata de robar mucho o poquito, se trata de ser muy honesto. Ustedes pídanle a Dios por mí, para que yo sea santo administrando el bien que ustedes ponen en favor de toda la comunidad. Tanto pido yo por ustedes para que Dios despierte la generosidad, como ustedes por mí, para que yo administre en santidad. Díganle al Señor en este momento: Señor, que Pedro administre en santidad. De ese tamaño. Ustedes se imaginan yo gastándome la plata de las casitas. No, me fui a pasear, gastándome los diezmos de ustedes. No, pues, tan sagrado el bien
de todos, que es consecuencia del esfuerzo particular de cada uno. Porque si tengo salario, tengo que pellizcar donde no es mío. ¿Por qué? No. Tengo que aprender a contentarme con la paga. Diga esto después de mí: Señor, te pido, me des contentura con la paga. Cuarta expresión: dar dinero para evadir un requisito legal. Es otra expresión de corrupción. Yo recuerdo cuando estaba recién ordenado que me tocó trabajar en la consolata. Tenía yo 25 años, delgado, bonito. No, es que ustedes no se alcanzan a imaginar. Yo porque me he ido dañando con las prestadas. Yo a veces me miro al espejo y yo, Ave María, qué pena con usted, padre. Y llega un señor a sacar una partida de bautizo. Hacemos el trámite de poner la partida que está en el libro en una hoja. Recuerden que una partida de bautizo es un documento público. Y me dice el señor: padre, ¿usted no me le puede cambiar este apellido? No, yo no puedo hacer eso, porque es un documento público y hay que pasarlo del original a la copia lo más fiel posible. Padre, todo se puede cambiar. Arrégleme eso, que yo le doy una ofrendita. Ustedes pueden creer eso. Yo estaba joven, pero siempre he sido muy bravo. Yo le dije: ¿qué? Está recién ordenado. ¿Qué? Señor, eso no se puede hacer. Padre, todo se puede. Porque además tenemos ahí un discurso de doble moral. Todo se puede. Qué dicha enseñarle a los que están creciendo que el ser humano no está en venta. Porque escuchar esto, que todo mundo tiene un ¿qué? Un precio, es abominable. Es abominable. Qué rico decirle a estos niños: niños, ustedes no están en venta. La honestidad no se negocia. Y uno no es medio honrado. O es honesto o es deshonesto. Por favor, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos, insístanles que ellos no están ni estarán en venta. Quinta expresión: dádivas para agilizar o aprobar un trámite. Hágame eso, que yo le unto ¿qué? ¿Cómo si sabe? Que yo le unto la mano. Qué tristeza que uno le tenga que decir a un guarda de tránsito: venga, hagámonos pasito. ¿Y qué es hacernos pasito? Usted me ayuda y yo le ayudo. Colabóreme. Y ya cuando no funciona el colabóreme, dice: yo voy a llamar entonces a fulano de tal, porque usted no sabe. Ajá. Y ahí estamos pintados. Sexto:
frenar procesos, frenar denuncias, desaparecer expedientes como por arte de magia, corrupción. Y uno no sabe qué hay detrás de esa denuncia, uno no sabe qué hay detrás de ese caso, uno no sabe qué se está comprometiendo, uno no sabe la vida de quién está en peligro o en riesgo, y a veces tan olímpicos para todo esto. Séptimo, dar dinero para quedarse con un contrato. Y no digamos más. Hermanos, ¿cuánto hemos escuchado por estos días que con lo que se roban en nuestra nación se puede comprar la Fórmula 1? Que en este país se pierden 50 billones de pesos al año. Que si no existiera la corrupción, no hubiera sido necesaria la reforma tributaria. Que hay tantos casos que nos abruman y que terminamos considerando que se nos olvidaron los valores, que se nos olvidó Dios. Vamos a orar en este momento. Cada uno ore por su propia realidad para que el Señor en este instante derrame su gracia y le dé el don, la alegría de la honestidad. Y pidamos por nuestra nación para que realmente alcancemos la paz, fruto de la justicia social. Señor, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué sal haremos? Tú has declarado en tu palabra que somos sal de la tierra y luz del mundo. Señor, escuchamos tu palabra cuando fuiste a cenar a la casa de Zaqueo, un hombre corrupto que después de cenar contigo se puso de pie delante de todos los comensales, que se convirtió a través de estas palabras: si a alguien le he robado, le voy a devolver lo que le robé doble, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he sido injusto, restituiré 4 veces esa injusticia. Señor, concédenos la gracia de vivir en honestidad y enséñanos a educar las nuevas generaciones en un compromiso serio con el bien común. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.